con Dios. Iniciamos entonces la lectura de la palabra de Dios, Isaías 45 en el versículo 1, y dice así: Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Yo iré delante de ti y te allanaré los lugares torcidos. Haré pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos, para que sepas que yo, el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di. Aunque tú no me conocías, yo soy el Señor y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso, todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y que crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia, y ustedes, nubes, derramen justicia. Y tú, tierra, ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, soy su creador. Hay de aquel que discute con su hacedor, un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala? ¿Tu obra tiene manos? Hay de aquel que pregunta a su padre, ¿por qué me engendraste? O pregunta a su madre, ¿por qué me diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, el que te formó. Pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas sus estrellas. A él lo desperté en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, sin dar por ellos nada a cambio. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los altos sabeos, y hay otra versión que dice las personas altas de la región de Saba, se pasarán a tu bando y serán tuyos. Te seguirán cargados de cadenas, es decir, van a estar encadenados. Y al pasar ante ti, te harán reverencias y súplicas y dirán: ciertamente Dios está en medio de ti y fuera de Dios no hay otro. Y en verdad tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se esconde. Todos los que fabrican imágenes serán avergonzados y andarán confusos y humillados. Pero ustedes, los israelitas, serán salvados por el Señor con salvación eterna. Por todos los siglos, jamás serán avergonzados ni humillados. El Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada, dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Yo no he hablado en secreto en ningún lugar recóndito de la tierra y no le he dicho a la descendencia de Jacob que me busque en vano. Yo soy el Señor, el que habla con justicia y da a conocer lo que es recto. Ustedes, los sobrevivientes de entre las naciones, vengan, acérquense y reúnanse. No saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva. Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo, el Señor, lo dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Yo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará y dirá de mí: ciertamente en el Señor están la justicia y la fuerza. Todos los que se redoblan ante Él vendrán a su presencia y quedarán avergonzados, porque en el Señor será justificada y será gloriada toda la descendencia de Israel.
Qué cierre más espectacular, queridos amigos. Y desde el versículo 18 hasta, bueno, en general todo lo que hemos estado viendo, realmente creo que hoy vamos a meditar precisamente en Isaías 45. Y quiero invitarnos a que nos preguntemos algunas cosas cuando escuchamos semejante texto que creo que nos van a hacer reflexionar. Por ejemplo, ¿estás viviendo una vida que reconoce la soberanía de Dios en cada área de todo lo que haces? ¿O cómo puedes dejar de lado el juicio hacia los demás y enfocarte más en tu propia relación con Dios? O bien, que este pasaje nos inspire a humillarnos ante el Señor y a confiar en su autoridad. De hecho, cuando yo leía el versículo 18, dice: el Señor creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito. Eso, miren, eso a mí me movió por completo la silla, y les voy a decir por qué. Porque dice aquí después, sino que la creó para que fuera habitada. Dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Y es que cuando vemos esto, me llama tanto la atención. Fíjense que recientemente hemos estado viendo en distintas noticias y cosas que por ejemplo, la ciencia ha estado comprobando que hay unos días muy especiales que se dieron a lo largo de la historia, y se ha registrado que el reloj se retrocedió, los días retrocedieron, la luz, según la historia que nosotros entendemos en la Biblia, retrocedió. Ellos se encuentran ese día que está cambiando. O por ejemplo, recientemente en el mes de julio vamos a tener los días más cortos de la historia, y los científicos están asombrados. O una represa en China que es demasiado grande, dicen que ha movido milésimas de segundos la forma en que la tierra rota. Imagínense cuántas cosas. Pero aquí dice la palabra que Dios no creó la tierra sino con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Si la tierra estuviera un poquito más cerca del sol o más lejos del sol, sería inhabitable. Él la hizo para que nosotros habitáramos acá. O sea, eso a mí me hizo pensar de verdad en que Dios es un Dios soberano, y por eso Él dice, la creó para que fuera habitada. Dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Ese es el Dios del que estamos compartiendo y estamos predicando, querido Frank. Así es, y algo que me llama la atención que estuviste diciendo, Antulio, es que realmente Dios es el Dios creador, como dice en el pasaje que leímos. Pero lo interesante es que Isaías, en 5 capítulos anteriores, habla de que Dios no solo es el creador. Dice ahí en el versículo 28 de Isaías 40, dice lo mismo, dice: el Señor es tu Dios eterno y creador de toda la tierra. Pero escuchen lo que dice después: Él nunca se debilita ni se cansa. Y eso me llamó mucho la atención, porque en medio de las circunstancias que a lo mejor tú estás viviendo, yo he vivido, llega un momento de cansancio, llega un momento de frustración, llega un momento de decir, tal vez Dios no me está escuchando, tal vez Dios no es soberano, no tiene el control. Pero realmente aquí vemos nosotros que no solo es el creador que todo lo hizo perfecto, sino que también Él no se debilita y no se cansa. Y Él siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado, en medio de las circunstancias, obrando, aunque a veces nosotros no lo veamos tan claramente. Y a mí me gusta, de él esa idea de que todas las cosas que vemos tienen un diseño de Dios, ¿verdad? Si uno mira lo grande, lo que dijiste, Antulio, la Tierra está a la distancia correcta del Sol. Si uno mira la posición del Sol en la galaxia, si uno mira incluso las cosas dentro de la Tierra, nuestros ecosistemas, las cosas chiquitas, las cosas más chiquitas, las leyes universales de la física, etcétera, todo muestra que hay un diseño o una apariencia de diseño, diría alguien, ¿verdad? Pero esa apariencia de diseño nos lleva a un diseñador. Y el autor aquí nos dice nada más: miren, si nosotros vemos que todo requiere de un diseñador, si sabemos que hay un creador, reconozca que ese creador es tan poderoso que puede actuar en tu vida, que puede actuar en mi vida, y Él es soberano. También en las cosas vemos que Dios dejó ciertas reglas, hay siembra y hay cosecha, ¿verdad? Y ahí es donde nos da un rango de decisión para nosotros, ¿verdad? Que nuestras decisiones cuentan. Pero aquí este capítulo nos llama más bien a pensar, bueno, si Dios es tan grande, si Dios es tan sabio, si Él es tan poderoso, pues debería de confiar un poco más en Él, ¿verdad? Debería poner más atención en seguir las cosas que Él me dice, porque va a ser de bien para mí. Y yo creo que si esto lo unimos con el Nuevo Testamento, demostrar a Jesús que vino por amor. Si Él es poderoso, si Él es sabio, y además me ama suficiente, yo tengo que aprender a confiar en Dios para todas las cosas que hago. Y eso está en contexto con lo que vamos a ver del libro, de confiar en Dios para nuestro matrimonio, pero en todas las cosas. Dios es soberano.
Y Él nos ha dado una participación a nosotros para que nosotros podamos decidir por Él. Esa parte de voluntad que nos dio, digo yo, esa es la que le podemos ofrecer, porque ¿qué le podríamos dar a Dios? Dice otra parte de la Biblia, ¿verdad? Le podemos dar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra decisión de decir, yo quiero seguirte, ¿verdad? Creo yo que es lo que podemos ofrecerle. Bien dice Huguito, deberíamos de confiar más en él. La lógica, cuando uno lee esto, uno dice, sí, deberíamos de confiar, pero en la práctica a veces es complicado y no lo hacemos. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque en este capítulo dice muchas veces, fuera de mí no hay nada. Fuera de él no hay nada, no hay nadie. Y a mí me llamó la atención y yo me preguntaba, ¿por qué lo dice tantas veces? ¿Será que como humanos buscamos afuera de Dios? Las cosas sí las buscamos. Leemos este capítulo de quién es Dios, de su soberanía, de su poder, de cómo Él creó los cielos y la tierra. Él sostiene a las estrellas. En una parte dice, de la Biblia dice, Él las conoce por su nombre. Y nosotros todavía así buscamos fuera de Él. Y yo creo que eso nos invita a descansar en la soberanía de Dios y aprender a confiar en Él. Dios nos dio libre albedrío y esa es una de mis más grandes preguntas que yo quiero hacerle a Dios cuando yo llegue al cielo. No sé si la voy a poder hacer. ¿Por qué nos diste libre albedrío? ¿Por qué nos dejaste decidir? Gracias al Señor que nos dejó. ¿Verdad? Tal vez hubiera sido más fácil que nos dejara metidos ese chip de programados de adorarlo, de obedecerle, de amarlo y no buscar nada fuera de Él. Pero Él nos dio ese libre albedrío, a ti, querido amigo, a mí, para que nosotros voluntariamente le adoráramos, para que nosotros voluntariamente nos rindiéramos a su soberanía y a su voluntad. Y saben, me encanta porque Él usa a cualquiera y cualquier cosa para hacer su plan. Entonces, yo sabiendo eso, necesito aprender a descansar en que la soberanía de Dios probablemente tal vez no la entienda. Pero ¿saben qué? Podemos preguntarle. Me encanta en el versículo 11 porque dice, pregúntenmelo por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de las obras de mis manos. Y empieza a hablar de su poder, de cómo creó la tierra. Entonces yo quiero animarte, tal vez tú no entiendes algo hoy de tu vida, que vayas a la presencia de Dios y con humildad y con respeto delante del Dios soberano creador, le preguntes acerca de lo que está por venir, de lo que te está pasando hoy. Pregúntale acerca del plan que Él tiene para ti y estoy seguro que Él teniéndote a ti en su presencia, te va a empezar a revelar esos secretos para ti hoy. Y qué lindo lo que estabas diciendo, sin embargo me recuerda un libro que leí en el que decía precisamente una de las alternativas, porque no decía, no es definitivo, pero una de las alternativas de por qué Dios nos dejó libre albedrío, y es que decía, Dios no quiere obligatoriedad, Él quiere elegibilidad, que lo escojamos. Yo creo que sí, o sea, porque si nos dijeran, usted tiene que amar a Dios, está bien, lo va a amar, ¿verdad? Es algo impuesto. Pero si nosotros tenemos la capacidad de escoger, entonces va a cambiar la perspectiva por completo. En la mañana el Señor me sorprendió y me sorprendió mucho con un texto bíblico que dice así, basado en el Salmo 119. Pero miren qué lindo lo que dice en el versículo 127. De verdad, amo tus mandamientos más que el oro, incluso más que el oro fino. O sea, y el autor empieza a decir acá, por eso te ruego que me des seguridad de una bendición, no permitas que los arrogantes me opriman, mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. ¡Hala, qué cosa más linda! ¿Verdad? Como dice, Señor, yo te amo. O sea, solo te puedo confesar que te amo. Eso es todo, te amo con todo mi corazón y me esfuerzo por ver tu bendición. Quiero que me trates con amor y misericordia. De verdad creo que Dios nos ha traído con lazos de amor. Y miren cómo termina Isaías. Frank dice aquí, lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará y dirá de mí. Ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. ¿Así o más claro? Así es, altamente claro. Y solo me quedé pensando en tu comentario, Carol, acerca de que definitivamente estamos hablando de ese Dios soberano, de ese Dios todopoderoso, el que lo puede. Pero algo que me llama la atención, y voy a regresar al capítulo, al versículo 1, cuando comenzamos la lectura, dice, yo el Señor digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha. Y es que aquí en el contexto, aquí estaba Israel en cautiverio y estaban prontos a salir o querían salir del cautiverio y ellos seguramente estaban esperando que al salir de Babilonia estaban esperando algo sobrenatural, tal como pasó en Éxodo cuando estaban en Egipto y Dios hace todos esos milagros. Pero es interesante ver aquí que el Señor va a escoger a una persona que en este caso es Ciro.
y es una persona que va a permitir que el pueblo regrese a su tierra original. Y es que muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, estoy en medio de este problema, necesito ver un milagro trascendental y que las paredes se muevan y todo. Y esta lectura lo que me lleva es de que muchas veces el Señor va a usar personas Cosas o normales. elementos para solucionar nuestra situación. Y ahí es donde tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y estar con esos oídos espirituales, ¿verdad? Atento. Que muchas veces atento, ¿verdad? Que una palabra de alguien, que un comentario de algo, un consejo. Y aquí vemos nosotros que Ciro era una persona incluso que no era creyente, ¿verdad? Pero Dios la está utilizando. Dice, mi siervo. Dice mi siervo, mi ungido, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar atentos. Y eso a mí fue lo que me impactó. Así de es. que Dios utiliza diferentes circunstancias, diferentes momentos. Y no solo tenemos que esperar lo espectacular. Y créanme, no estoy diciendo que Dios no hace cosas sobrenaturales. Definitivamente las hace y las debemos de creer en fe. Y Él va a obrar, pero muchas veces utiliza elementos tan pequeños y se soluciona la situación y a veces ni siquiera tenemos esa gratitud de decirle, Señor, gracias por este pequeño elemento que se solucionó, sino que todavía estamos ahí, bueno, no, que tú eres ese Dios soberano, ¿dónde estás? ¿Dónde quiero ver que toda la tierra se mueva? Así es, y sirve a tu comentario para darnos pie a una oración, Huguito. Creo que es una buena oportunidad que le digamos al Señor. Y como yo preguntaba, y me preguntaba a mí mismo hace un momento, realmente, ¿cómo podemos dejar nosotros o entender, ¿verdad? Por un lado, si reconocemos la soberanía de Dios en algún área de nuestra vida o estamos dispuestos a humillarnos ante el Señor para decirle, Señor, aquí está todo lo que hago, porque no podemos llegar con actitud demandante, sino humillada. Así que oramos. Ok, oremos y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a reconocer que tú eres el Señor. Señor, en primer lugar, que yo pueda reconocer que tú eres el Señor. Y te pido perdón, Señor, si a veces he juzgado a otras personas, si a veces me he enfocado solamente en mí, o si a veces no te he tomado en cuenta, Señor, en mis planes, no te he tomado en cuenta, Señor, en mis decisiones. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes y te pido que tu Espíritu Santo esté en mí, que pueda yo siempre tomarte en cuenta, Señor. Y yo sé que tú no me obligas, pero de mi voluntad, Señor, yo te pido, ven a mí, ayúdame, te necesito. Hoy reconozco una vez más que yo necesito de ti, Señor. Necesito de tu salvación y necesito de tu ayuda en la vida diaria también, Señor. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y te pido que no seas humillado afuera, Señor, sino que tú eres el que levanta mi cabeza y me des la victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amigos, sin más, vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego continuamos y regresamos al siguiente segmento que se va a poner muy bueno, recordándole que cada matrimonio es una historia de gracia. Queridos amigos, volvemos. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y empieza la autora diciendo, todo matrimonio empieza con esperanzas y sueños, pero cuando el rechazo, la traición o el abandono destruyen esas esperanzas, se hacen añicos esos sueños. Puede llegar a ser difícil confiar en el amor y cuidado de Dios. Las siguientes historias pueden servir como recordatorio de que Dios es fiel. Suceda lo que suceda en tus relaciones cercanas. Carla y Michael han estado casados por más de 40 años. Cuando empezaron, Carla estaba convencida de que Michael, un hombre con muchos recursos financieros, era su boleto a la felicidad. Pero las cosas no funcionaron de ese modo. Es más, ellos han estado separados en 3 ocasiones. 2 de estas fueron consecuencia de las adicciones y del uso indebido de las sustancias por parte de Michael. Durante su segunda separación, a mediados de la década de los 80, Carla y Michael llegaron a la fe en Cristo. Pero la continua lucha de Michael con el uso indebido de sustancias siguió afectando el matrimonio. 4 meses antes de su 40 aniversario, se separaron por tercera vez. El corazón de Carla estaba destrozado. Ya casi tengo 75 años, confesó ella, y no sé si podría aguantar esto otra vez. 10 años antes, Carla le había rogado a Michael que dejara de beber y durante 10 años él le había mentido, bebiendo a escondidas
festejando en secreto, perdiéndose en reuniones familiares, eventos importantes y constantemente enfermándose debido al exceso del alcohol. Michael se había desentendido de su vida de matrimonio. Carla no podía confiar en nada que él dijera o hiciera, por lo que aprendió a vivir por su cuenta y a hacer sus propios planes. Ya no existía más un nosotros en el matrimonio. En respuesta a la disfunción y el dolor, Carla reconoce: me convertí en una persona controladora. Fue una lucha seguir confiando en que Dios obrara en nuestras vidas y nuestro matrimonio. Pero Carla se aferró a la verdad expresada por el escritor Jerry Bridges. Puesto que el amor de Dios no puede fallar, el dolor y la angustia son para nuestro bien definitivo. A medida que comprendía la palabra de Dios día tras día, su corazón fue alentado por las promesas divinas. Ella recuerda, escribí una lista de todos estos versículos y la llevé conmigo, aferrándolas a mi corazón, memorizándolos y confiando en que Dios haría que su palabra dice. Comencé a confiar en Dios por quién es Él, en lugar de confiar en Él por un resultado particular, como la sobriedad de mi esposo o un matrimonio restaurado. Carla le pidió al Señor que le ayudara a desearle por encima de todo lo demás, incluso más de lo que ella anhelaba a su marido, quien aún estaba en rehabilitación cuando comenzó la temporada navideña. Estuvieron separados durante las fiestas y para el cumpleaños 75 de Carla, ella lloraba todos los días, oleadas de profunda tristeza la rodeaban y algunos días se sentía desesperada e incluso insegura sobre el futuro de ambos. Carla pasó tiempo reflexionando en sus 40 años de matrimonio, las luchas, dificultades, esperanzas y deseos frustrados, así como en los momentos maravillosos. Después de que Michael pasara 3 meses en rehabilitación, ambos comenzaron consejería con un profesional cristiano y Carla oraba constantemente. En el proceso, el corazón de la mujer siguió suavizándose hacia su esposo y aprendió a vivir el día a día, confiando en Dios cada mañana. En cierto momento me escribió: puse mi situación delante del Señor sabiendo que soy su hija y oré: oh Señor, tú estás a favor del matrimonio. Esta situación está más allá de mí. Te entrego mi matrimonio para que hagas lo que nadie más puede hacer, de modo que seas glorificado. Qué linda oración. A través de los tiempos más difíciles, ella experimentó la cercanía y bondad del Señor. Durante lo que se convirtió en una separación de casi 1 año, hubo algunos días dolorosamente difíciles, pero también los hubo placenteros. Durante ese tiempo, ella me compartió: en esta temporada, más que nunca, el Señor me ha acercado compasivamente a Él. Lo alabo por el sufrimiento y los aspectos que necesitan arrepentimiento y que sigue revelándome. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es restaurador y reparador. Él es digno de escribir mi historia. Qué belleza. Después de 1 año de sobriedad, Michael regresó a casa. Hace poco, Carla me envió un mensaje de texto con una alentadora actualización. Dice ella: mañana es nuestro 42 aniversario y es emocionante. Estamos juntos por la gracia de Dios y es un nuevo matrimonio, mejor que nunca. La verdad, yo no creía que fuera posible tener este tipo de relación con Michael. Dios y mi nuevo esposo siguen asombrándome. El Señor me ha llevado a un descanso y a una paz que no había experimentado nunca. Su nuevo esposo era el mismo, ¿verdad? Sí, correcto, hay que hacer la aclaración. Pero sigue diciendo aquí, la historia de Michael y Carla aún se está escribiendo, igual que la nuestra y la tuya. Habrá más pruebas y dificultades en el futuro a medida que sus vidas y su matrimonio se vayan moldeando a ser más como Jesús. Pero ellos han experimentado el poder del amor que guarda pactos para hacer nuevas todas las cosas. Esta pareja ha presenciado el poder divino al ver a Dios convertir un desastre en milagro. Conozcamos a Raquel. Raquel y Fernando se conocieron en la universidad, esa es otra historia. Ambos provenían de hogares cristianos sólidos y se volvieron amigos por medio de un ministerio universitario. Se casaron la semana siguiente a su graduación. Raquel soñaba con envejecer junto a Fernando, tener hijos y pertenecer ambos a un ministerio fructífero. Sin embargo, poco después de casarse, Raquel descubrió en Fernando un profundo nivel de ira que ella nunca había visto. Era alguien infeliz que se negaba a hablarle a ella o a sus 2 hijas, incluso durante las comidas.
También se volvió obsesivamente controlador, estallando en arranques de ira por cualquier razón o sin motivo. Y cuando no estaba trabajando, pasaba todo momento despierto en su sillón reclinable, con los ojos fijos en la televisión, cambiando compulsivamente de canal para no perderse ningún evento deportivo. Temerosa de despertarle ira, en lugar de confrontar los problemas, Raquel tendía a no hablar de ellos. Raquel no quería arriesgar el matrimonio que había soñado tener ni la hermosa familia que anhelaba con desesperación. Esto continuó durante años, con Raquel tragándose la ansiedad y ocultando a otros la verdad. Pero al final se dio cuenta que tenía que ser sincera respecto al hecho de que su matrimonio estaba destrozado. Habló de su situación con un consejero, un paso emocional, pero también liberador. Alentada por ese consejero, se armó de valor para abrir su corazón ante su esposo, comunicándole con amor sus preocupaciones. Pero como había temido, él se puso furioso y se fue, dejándola llorando en el suelo. Todo este ciclo se repetiría durante sus 28 años de matrimonio. ¿No sabes que has creado un ídolo de tu esposo? Hasta que cosas como estas suceden, les dijo. Después de muchas sesiones de consejería e interminables esfuerzos unilaterales, el matrimonio de Raquel y Fernando terminó en un divorcio que ella no quería y que se había esforzado por evitar. Pero su matrimonio destrozado no es toda la historia de esta mujer, ni es el capítulo final. Hoy día Raquel libera diariamente a Fernando ante el Señor, determinada a no dejar que su pérdida le robe gozo y bienestar. Ora por él, por su sanidad y hasta, si el Señor lo permite, por la restauración del matrimonio. Y ella sigue sirviendo al Señor y a otros, incluso a sus hijas y sus familias. Los ritos regulares de caminar, adorar, orar, alabar, sumergirse en las Escrituras, descansar, tener comunión con amistades piadosas, mantenerse en contacto con la iglesia e invertir en las vidas de otros le ayudan a no hundirse en autocompasión, ira o desesperación, mientras espera ver cómo Dios termina esta historia. Con los años, las hijas han presenciado el quebrantamiento y las lágrimas de Raquel y han tenido sus propios dolores de cabeza con su padre. No obstante, aunque Raquel las apoya, se ha negado rotundamente a desprestigiar a Fernando delante de ellas. Al contrario, permite que escuchen las oraciones que hace por él. Felizmente, hoy día caminan con el Señor. Están casadas con hombres piadosos y crían a sus hijos para que sigan a Jesús. No puedo atribuirme el mérito por dónde están hoy mis hijas, nos comentó Raquel. No las he guiado porque yo sea fuerte, sino porque todos somos débiles, en desesperada necesidad de un Dios fuerte. Raquel se centra en Jesús. Ella ha experimentado profundo sufrimiento y rechazo, pero es una mujer de gran esperanza, centrada en Dios y consciente de que Él no la desamparará. Dios le da la gracia para poner cada día un pie delante del otro y enfrentar el futuro dependiendo de Él con gozo. Ella sabe que las dificultades de esta vida son temporales, que todo lo que ha atravesado es preparación y adaptación para la eternidad con Él. Y este es el tipo de historia que Dios escribe, que sea que veamos una solución como queremos o esperemos una solución más alta que nosotros mismos, Dios siempre escribe nuestra historia. Queridos amigos, dos historias altamente inspiradoras, dos historias frecuentes posiblemente, o puede ser tu propia historia, tú que nos estás escuchando y viendo. No sabemos realmente qué es lo que Dios está mostrándonos a través de esto en general, pero sí sabemos una cosa, y es que venía a mi corazón este texto bíblico y se los quiero traer de buen inicio antes de hablar de las historias. Y es que la palabra en Mateo 7, 24, 27 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotó aquella casa, pero esta casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Mientras que la historia contrasta con otra persona insensata, no era un hombre prudente. Vinieron los mismos ríos, vientos, golpearon, pero la ruina fue enorme. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca y la roca es Cristo Jesús. Esa roca que desecharon los edificadores se vino a convertir en la roca principal y su nombre es Cristo Jesús. Pues queridos amigos, ningún matrimonio de los que estamos acá o de los presentadores que pasan toda la semana está libre de tormentas, situaciones, pero todos podemos fundamentar nuestra vida en Cristo y eso nos va a dar una perspectiva distinta
pero no es una perspectiva, un fundamento distinto, para que cuando, Carol, vengan todas estas situaciones, podamos nosotros decir sí. Sí, y por el otro lado, con todo respeto, pero esas ayudas psicológicas, idealmente cristianas, que puedan venir, colaboran mucho, porque a veces estas historias también son historias tristes. 28 años se esperó ella de una de ellas para tomar decisiones, 28 años de tortura matrimonial. O sea, no creo que eso sea el ideal de un matrimonio. Claro que sí, y definitivamente cuando vemos un poco más allá, tal vez hoy estamos en esta situación, pero cuando vemos un poco más allá, vemos como el enemigo, nuestro adversario, el diablo, quien anda como un león rugiente viendo a quién devorar, y dice la palabra que él quiere robar, matar y destruir, y él quiere hacernos pensar que hoy en día el matrimonio ya no funciona, que es un diseño que Dios creó para hace muchísimos años o que es un diseño obsoleto. Y yo te quiero recordar que el diseño del matrimonio aún funciona entre un hombre y una mujer, pero un hombre y una mujer que se someten a Dios. Y yo estaba viendo estas dos historias de mujeres que le creyeron a Dios por sus matrimonios y que le pidieron a Dios una estrategia, no solamente para salvar su matrimonio, sino para que Dios las salvara a ellas. Y tal vez hoy tú eres un hombre que estás peleando y estás luchando por tu matrimonio. Y yo quiero invitarte a que tomes estas historias de mujeres que se aferraron a la palabra de Dios. Y me encanta porque en la primera, dice ella, escribí una lista de versículos y creí lo que la palabra decía acerca de mi matrimonio. Y empecé a creer en Dios, no porque Él pudiera restaurar mi matrimonio, sino que creí en Él por quién es Él. Y entonces ella se empezó a encontrar con Dios. Y a veces lo que nosotros queremos es buscar a Dios para que Él resuelva nuestra situación. Buscar a Dios para que entonces todos estos problemas que estoy teniendo acá sean resueltos. Pero me encanta porque esta mujer dijo, voy a buscar a Dios y le voy a creer por quién es Él, porque Él es fiel a su palabra. Yo quiero animarte hoy a que tal vez estás viviendo una situación tan compleja como la de estas dos mujeres, o tal vez tu matrimonio tiene algunos pequeños problemas, pero Dios quiere traer esa providencia a tu vida de lo que tú necesitas. Tal vez son estrategias de oración, son estrategias de qué versículos repetir y creer y ponerlos en práctica. Tal vez es una terapia que debas de buscar, pero primero yo quiero animarte a que vayas al lugar correcto. Y lo leímos en Isaías 45. Fuera de Dios no hay nada. Él puede solucionar, Él puede traer lo que tú necesitas, pero necesitas ir con Él. Y como dice, pregúntame a mí. Pregúntame, yo quiero darte esos secretos, esos regalos para que tú crezcas en mi presencia y entonces todo lo demás empiece a tomar sentido y a tomar el rumbo correcto. Y lo que me llama la atención es que ambas señoras no desmayaron en su fe. Ellas siempre continuaron confiando en Dios y, como decía Carol, por el carácter de Dios, por quién es Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de anclar nuestra fe, en ese Dios soberano que leímos ahí en Isaías 45. Y no claudicaron, ellas no desmayaron en todo el proceso. Y algo que a nosotros nos ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, es que en medio de adversidades o en circunstancias difíciles, queremos esperar de un Dios instantáneo, como el café instantáneo, todo instantáneo, que oro una vez y la solución tiene que estar en segundos. Y no es así. El Señor tiene sus planes, su tiempo perfecto, y Él está trabajando con nosotros como trabajó en estas dos personas. Estuvo haciendo un trabajo de transformación en la vida de ellos. Y eso me lleva a lo que dice Santiago capítulo 1, verso 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Entonces muchas veces así es el Señor. Nos está trabajando en medio de este proceso, en medio de esa circunstancia. Y uno dice, Señor, ¿por qué me lo estás permitiendo? Te lo estoy permitiendo porque te estoy cambiando y te estoy transformando. Sí, y a veces hay confusión en eso. Fíjate que voy a tomarme ahí de que, Señor, ¿por qué me lo estás permitiendo? O incluso pudiera a veces estar la idea de, Señor, ¿por qué me envías tú esto? Por lo menos a mí no me gustan las dificultades. Yo lo he dicho aquí varias veces, no sé si a ustedes sí les gustan. Pero a veces... a todos no. Pero a veces dicen, no, pero esto es algo que Dios me mandó. Podemos llegar a tener esa actitud. Y Dios no es que quiere que tengamos problemas, pero a veces en ese libre albedrío que nos ha dado, a veces tenemos consecuencias, a veces cometemos errores.
Y el Señor sí obra en medio de las dificultades. Esa es la parte interesante. Lo que tú dijiste, Carol, de que ella se enfocó no en resolver necesariamente el problema, sino en seguir al Señor. Yo creo que los problemas son una buena motivación para seguir al Señor y para buscar al Señor. Algunos dicen, es que yo tengo pena porque solo cuando tengo necesidad estoy buscando al Señor, pero qué bueno que busque al Señor cuando tiene necesidad. Aprovecha el momento. Pero, por supuesto que no queremos ser solo en ese momento, queremos quedarnos después. Y yo sí comparto la opinión de que en medio de las dificultades, Dios nos cambia nuestra manera de pensar. Dios usa a veces ese dolor que pasamos para transformar nuestro ser. Y es lo que estamos viendo de estas historias, ¿verdad? Dijo, me empecé a enfocar en seguir al Señor. Si mi esposo regresa, qué bueno, y si no, pues tendré que seguir al Señor. Tenemos la otra historia donde no fue el mismo resultado y no le podríamos decir a la segunda, es que usted no tuvo fe, es que usted no repitió los versículos de la otra. Que ahí Dios no fue bueno. O que ahí Dios no fue bueno, sino que el asunto es que las dos encontraron la transformación. Y a mí me gusta una frase que dice la autora al final, donde dice que esta segunda señora Raquel aprendió que las dificultades de esta vida son temporales. Entonces, cuando nosotros logramos tener una perspectiva eterna, creo que le podamos dar el justo valor a un problema que es temporal. Como cuando yo andaba en camioneta y tenía un billete grande y estaba así agarrado del tubo y a cada ratito me tocaba el bolsillo para ver si todavía iba el billete. ¿Por qué? Porque era importante, no era una fichita. Y entonces las cosas, todo es importante, pero hay cosas más importantes que otras. Y cuando logramos entender que la eternidad es mayor y tiene más importancia, creo que nosotros podemos poner en su justa medida y saber que aquí atravesamos tribulaciones temporales, pero que nuestra fe está viendo lo que viene después. Y eso nos ayuda a mantenernos en el camino, a mantener la fe, a mantener los principios, sabiendo que sí nos interesan las cosas de aquí, pero nos interesa aún más agradar al Señor y poder estar haciendo lo que nos corresponde en cada situación. Y en cada una de esas historias encontraba yo que hay una oración, porque ellas oraban, ¿verdad? Y las dos oraciones preciosas realmente. Y me ponía a pensar, ¿será que solamente son las esposas las que oran por el matrimonio? Y así debería ser. ¿Y será que con los esposos cuesta más? Así somos nosotros. Pero me encontré una estadística y se la consulté a Ricky Marroquín y le digo, mira, leí que el 70% de los casos de divorcio, según estadísticas norteamericanas, se dan por iniciativa de la esposa, de la mujer, no del hombre. Imagínate eso. Hay dos alternativas. Una es porque están hartas de nosotros, los hombres. O la otra es porque están por vencidas. No sé. Hay otra tercera alternativa. Sí, la una, la dos. Y la tercera es porque no tienen el compromiso tampoco para el matrimonio. Entonces no lo sé. Yo lo que sí puedo saber es que los autores traen dos historias en donde ellas son las que están orando. Yo conozco varios casos. Tengo el caso de un amigo que está en oración porque su esposa regrese a casa. Está en oración y pidiéndole que regrese. Y la verdad es que es difícil. Quiero contarles que por ejemplo, la infidelidad bíblicamente es una razón para el divorcio. Lo es. Pero también es una oportunidad para el perdón y restauración. Y yo les voy a contar un breve testimonio. Fíjense que hace unos años yo le di consejería a una señora. Yo no doy consejería a señoras, pero esta señora está muy cerca a mi corazón porque es mi mamá. Entonces ella sufría mucho con mi padre porque mi papá había sido un alcohólico pasivo. Él era religioso, no tenía Cristo en su corazón y era mujeriego. Era un hombre que tenía esa propensión y era muy pecador en esa área de su vida. Entonces un día mi madre, muy desesperada, me dice, hijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo me atreví a decirle una cosa porque ella de verdad no se quería dar por vencida. Entonces le dije, mira, mamá, confía y sigue orándole al Señor, porque o Dios te lo cambia o Dios se lo lleva, le dije. Entonces mamá se quedó así como... Y miren ustedes, ella no se dio por vencida, y siguió orando y siguió orando. Finalmente ellos se divorciaron. Y a los 60 años mi papá conoce al Señor, le entrega su vida, él deja de tomar, pero de una manera definitiva, por completo. Y en su vida él no, y él me lo dijo, mi hijo, yo no tuve otra vez ni siquiera ojos para otra mujer, y se volvieron a casar. Y fue una historia que yo la cuento con el permiso de ellos porque realmente es una historia de restauración. Y los hijos y los nietos fuimos a la boda. Y fue una cosa muy linda que no se me va a olvidar. Y finalmente pues papá pasó a la presencia de Dios, pero mi mamá se quedó
con ese sentir de que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios respondió a esa oración. Así que amigo y amiga que nos escuchas, hay esperanza y eso es lo que hoy te queremos decir. En medio de cualquier situación, el Señor puede llegar y tú te puedes anclar. No estamos diciendo que tienes que aguantar sufrimiento, maltrato, abuso físico o verbal. No es eso el punto. El punto es que tienes que tomar decisiones y tienes que, el más maduro de los dos, alguien tiene que ser el que tome las decisiones para cambios, para buscar consejería, para buscar un curso matrimonial, para ayuda psicológica, consejo cristiano. Necesitas hacerlo. El más maduro que lo haga sin importar las consecuencias, porque si tú le das larga a esa situación o problema, tarde o temprano va a explotar. Y a veces queremos idealizar ese matrimonio, pero no sirve postergar problemas. Así que hoy quisiera que oremos. Y le voy a pedir favor a Carol que oremos, ya que estas son historias de damas, que oremos por aquellas situaciones matrimoniales en las que podamos decir, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu amor, de tu guianza y también necesitamos salud matrimonial. Así que, Carol, hagamos una oración que seguramente será mucha bendición para muchos. Amén. Y yo quiero invitarte a ti, si tú ya recibes a Jesús en tu corazón, te quiero recordar que eres hijo de Dios y quiero invitarte a que si tú tienes hoy una situación matrimonial por la que has estado orando, tal vez has estado angustiado, que hoy declares que eres hijo de Dios y sabiéndote hijo, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres nuestro papá, a quien podemos acudir en momentos de angustia, de necesidad, de dolor, de frustración. Y hoy, Señor, declaramos que tú estás a favor del matrimonio, que fue la idea en tu corazón de que a través del matrimonio vivieran las familias a este mundo, Señor. Y todavía ese modelo sigue funcionando. Señor, en esta situación que está más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad para resolver, te declaramos a ti como el Señor y Salvador de nuestro matrimonio y de nuestra casa. Te entregamos nuestro matrimonio para que tú hagas lo que nadie más puede hacer. Fuera de ti no hay nada y hoy lo declaramos sobre nuestro matrimonio. Señor, de tal manera que tú seas glorificado. Nos rendimos a ti, nos rendimos a tu soberanía y nos rendimos, Señor, a lo que tú quieras hacer a través de nosotros en nuestro matrimonio. En el nombre de tu Hijo amado, hoy oramos con fe, sabiendo que tú vas a responder. Decimos todos, amén. Amén, así sea. Y ya vamos a llegar a la parte final de este segmento y luego, después de todo lo que viene a continuación, este anuncio que incluye el evento de 300 que tenemos mañana jueves, regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con el Señor, solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Y nos dice la autora, historias como las que acabamos de ver nos recuerdan el gran peso del pecado y el egoísmo, tanto en nuestros corazones como en el de otros y la consecuencia que esto tiene en las relaciones. A veces parece que a nuestro alrededor se extienden fragmentos de matrimonios destrozados, pero luego nos topamos con alguien como Loma Wilkinson, cuya historia nos recuerda que la gracia y el poder de Dios pueden restaurar vidas y hogares destruidos. Yo, dice Nancy, la autora, conocí a Lorna en una iglesia de Houston, Texas, donde estuve predicando. Al final de una reunión, se puso de pie y preguntó si podía compartir un testimonio breve. Durante los minutos siguientes, todos quedamos maravillados escuchando la asombrosa historia de gracia y de redención de esta mujer. Lorna y su esposo Pascal habían estado casados por 21 años. Durante muchos de estos, él había sido un buen esposo y padre. Pero con el tiempo, igual que en la historia de Carla, el uso excesivo de alcohol por parte de Pascal devastó el hogar. Durante 9 años, Lorna vivió con promesas incumplidas, mentiras y el caos financiero causado por la bebida obsesiva y la responsabilidad crónica de él. Loma recuerda, ya no podía confiar en mi esposo. Me dejaba en el trabajo y luego se olvidaba de venir a buscarme. En ocasiones me dejaba allí por horas hasta que yo debía alquilar una habitación en un hotel cercano. Era una situación difícil. Aguanté hasta el punto en el que dije, no puedo seguir más con esto. Tengo que marcharme. Lorna solicitó el divorcio y le pidió a su esposo que se fuera. Esto fue lo único que se le ocurrió hacer. Al necesitar su propio transporte, compró un vehículo usado a un amigo. La noche en que recogió el auto, la radio estaba sintonizada en una emisora cristiana. Lorna nunca había escuchado una radio cristiana, así que estiró la mano para cambiar la emisora. Pero cuando lo iba a hacer, vino sobre ella una convicción y no pudo tocar el dial. Por tanto, escuchó esa emisora todo el camino a casa. La radio aún estaba encendida la mañana siguiente cuando Lorna condujo al trabajo
y esta vez se transmitía: aviva nuestros corazones. En la gracia de Dios, mi mensaje ese día era sobre el perdón. Yo hablaba del hecho de que el amor verdadero no guarda rencor, según dice 1 Corintios 13:5. Lorna recuerda que mientras escuchaba, se quebrantó por completo. Después de que terminó el programa, las palabras que había oído siguieron dándole vueltas en la mente. No podía dejar de pensar en ellas. Un par de días más tarde, mientras conducía del trabajo a casa, Lorna entregó su vida a Jesús. Al recibir el perdón de Jesús, ella sabía que debía perdonar a su esposo, pero no era fácil dejar ir todo el dolor que le había causado en ella y en sus hijos. Yo despreciaba a Pascal, dice la autora, o la historia que narramos. No quería que me tocara, ya no quería formar parte de esa relación, así que oré: Dios, tú conoces mi corazón y conoces los sentimientos hacia mi esposo. Él ya no me agrada, ya no lo amo, pero sé que tú me amas y te pido que permitas que tu amor fluya a través de mí. Unos días después, Lorna recibió una llamada de Pascal en la que le informaba que estaba enfermo. Todavía frustrada y enojada, ella contestó: ¿por qué me llamas? ¿Por qué no llamas al número de urgencias? Pascal debió haber hecho eso, porque lo siguiente que ella escuchó fue que él estaba en el hospital. Había sufrido un ataque cardíaco. La familia se reunió en la sala de espera sin saber si él sobreviviría. En ese momento, Dios comenzó a suavizar el corazón de Lorna, quien sintió que Él, o sea, Dios, le pedía: ve y susúrrale al oído de tu esposo que no debe preocuparse de un lugar donde vivir, que puede regresar a casa. Por difícil que esto fuera, ella obedeció, abriéndose cuidadosamente camino entre las máquinas y entre los tubos que estaban conectados a él. Lorna se puso a su lado y le susurró al oído, diciéndole: cariño, quiero que regreses a casa. Te amo. Solucionaremos esto. Wow. Wow. Qué impresionante. Sí. Pascal se recuperó y regresó a casa. Algunos días más tarde, mientras él estaba sentado en el sofá de la sala, Lorna se arrodilló frente a su esposo y le dijo: sabes, cariño, con los años han sucedido tantas cosas hirientes en nuestras vidas que he perdido la confianza en ti, pero quiero que sepas que te perdono. Poco después, ese día, en respuesta a la gracia que había recibido de parte de Loma, Pascal rindió su vida a Cristo. La transformación siguió fue impresionante, poco menos que milagrosa. En forma inmediata y extraordinaria, Pascal perdió su necesidad por beber y entró a su hogar a una restauración y recuperación total. Loma recuerda que empezamos como familia a tener reuniones de oración. Había flores, tarjetas postales y cenas tranquilas a la luz de las velas, cosas que muchas personas nunca experimentan en un matrimonio. 4 meses más tarde, como a las 4 de la mañana de un martes, Pascal despertó a Lorna y le dijo tiernamente: mi amor, un hombre debe amar a su esposa con todo el corazón, el alma y la mente como Dios nos ha amado. Quiero decirte en este momento que te amo de esa manera. Esas fueron las últimas palabras que Lorna escuchó de su marido. Unas horas más tarde, mientras ella estaba en el trabajo, él tuvo otro ataque cardíaco masivo y partió a la presencia del Señor. Y aunque ella todavía lo extrañaba, le agradece al Señor cada día por la gracia que derramó en su vida y en su matrimonio. Lorna declara: no sé dónde estaría hoy sin la gracia. Mi esposo seguro habría muerto y no habría habido perdón. Los niños no habrían sabido qué era tener el amor y el liderazgo de un esposo y padre en el hogar. Ellos experimentaron esto de una manera profunda que hoy podemos regocijarnos como familia y recordar los tiempos maravillosos que el Señor nos concedió durante esos 4 meses. Dios creó el matrimonio para contar la historia de su asombrosa gracia y amor de su pacto. No sorprende que el enemigo se esfuerce tanto por evitar que eso suceda, pero el Espíritu Santo puede infundir esperanza, ayuda y sanidad en la vida de cualquier persona que esté dispuesto a dejarle escribir o reescribir la historia de su matrimonio. Ningún esfuerzo, oración o fe puede garantizar que un matrimonio se restaure milagrosamente. Un cónyuge no puede controlar las decisiones del otro, pero el amor y la misericordia de Dios se mantienen firmes sin importar el resultado. Y un esposo o una esposa que estén dispuestos a confiar y obedecer a Dios, incluso en medio de un matrimonio difícil o un divorcio no deseado,
tendrán el gozo de acercarse a Jesús, recibir su gracia y reflejar la historia del Evangelio y el amor redentor de Dios. Qué cosa más linda usted. Hoy estábamos todos como, quiere llorar. Así usted está. Una historia de verdad que nos quebranta y nos conmueve el corazón. Y la verdad es que yo me emocioné mucho al oírla, porque son las historias reales que nosotros vemos cuando el factor fe, el factor Dios, el factor Jesús entra a la vida de alguien. Y otra cosa que quiero resaltar es que se vale ser honesto con Dios. Ustedes se han dado cuenta, todas las historias que hemos oído han tenido un factor común, y es la franqueza y la honestidad con que todas han hablado y le han dicho a Dios lo que sienten. O sea, ella le dice, Señor, tú sabes que ya no lo amo, tú sabes que ya no quiero nada con él, ya no lo quiero en mi vida, pero haz lo que tú quieras, porque yo sé que tú me has amado a mí. Lo que sí sé es que tú me amas a mí. Y Dios escuchó esa oración. Dios recicló esa oración y suavizó el corazón de esta mujer, pero también transformó el corazón del otro. Y Dios tenía ese panorama porque Él trabaja tras bambalinas y Él sabe lo que va a pasar. Miren, al final de cuentas, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y Él va a usar las historias y no digamos el matrimonio. ¿Para qué? Para llevarnos a una bendición enorme. De verdad, a mí me emociona, y he de contarles que cuando Dios hace milagros así, algunos son milagros de procesos, pero algunos de los milagros son inmediatos, como que él decía, perdió el deseo de beber. Fíjate, Carol, que mi papá un día de hombre a hombre me dijo, mira, hijo, hay dos cosas que a mí me pasaron de cuando Cristo vino a mi vida. Y lo recuerdo con tanta gratitud como hombre que él me lo dijo. Me dice, perdí el deseo de volver a beber. Y perdí el deseo de volver a ver a otra mujer que no fuera tu mamá. Y él me lo dijo como hombre. Y a mí me marcó eso. Porque es lo que Dios hace. Dios hace milagros hasta el día de hoy. Dios hace cosas extraordinarias. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que hablamos. Es un Dios que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y sus milagros no se han terminado. Sus milagros siguen pasando. Y Carol, yo sé que hay familias que tal vez estén pensando hoy, diciendo, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este esposo. Pero hay esperanza en Cristo. Seguimos pudiendo aclararnos a Él. Y Él o escucha nuestra oración y mira nuestro dolor. Y no deja que sigamos nosotros en ese formato, nos cambia. Y Antulio, eso que pasó en la vida de su papá solo pasa cuando hay un hombre o una mujer que se rinde a Dios por completo. Así es. Y entonces Él puede hacer entonces milagros de restauración. Tal vez no es como esta historia que Dios restauró el matrimonio, pero sí te va a restaurar a ti, va a restaurar tu corazón. Y, ¿saben? Dios creó el matrimonio para contar la historia de su asombrosa gracia y amor de su pacto. Y tenemos el privilegio, como hombres y mujeres casados, de contar a este mundo que Dios vino y dio su vida para que fuéramos salvos. Y esa es la historia que tú y tu esposo o tu esposa cuentan hoy por hoy a tus hijos, a los que viven a tu alrededor, que hay gracia y hay redención, que hay amor y que hay entrega, que hay servicio y hay sumisión. Y mujer, yo te quiero hablar a ti. Yo estoy en varios grupos de mamás y cada vez más miro que este empoderamiento femenino, esta autorrealización, más y más nos aleja de buscar, luchar, creer, porque el matrimonio aún funciona. Y ¿sabes qué me preocupa mucho? La generación de nuestros hijos que están creciendo hoy en matrimonios que ya no creen en esto, en hogares donde dicen, no, el matrimonio no funciona, el matrimonio, ya, ¿para qué? Y necesitamos regresar a esto porque este es el diseño que Dios hizo para mostrar al mundo de su amor, de su redención y de su gracia. Y tenemos ese privilegio. Yo quiero hoy darte esperanza. Hay esperanza. Si tú en la cabeza te está rondando esto de ya no más, hoy sí, ya no, ya di muchas oportunidades. En la primera historia leímos la historia de una mujer que a los 75 años dijo, creo que ya no voy a poder soportar esto. Pero ¿sabes qué? Cuando rindió su vida al Señor y conoció verdaderamente a Dios en su presencia, en oración, en la lectura de la palabra, entonces recobró esa esperanza, siguió creyendo por su matrimonio y pasó sus últimos años disfrutando de esta unión matrimonial. Así que ¿es difícil? Claro que sí. ¿Tienes retos? Muchos. Te va a costar bastante, pero vas a seguir siendo bendecido y guiado por el poder de Dios en tu vida. Yo quiero dar una palabra de esperanza a aquellos matrimonios donde tal vez la esposa o tal vez el esposo tienen a su cónyuge que realmente no conocen al Señor y están batallando todos los días y cada día tienen una afrenta
contra ese cónyuge que no quiere aceptar al Señor. Pero hay una palabra de promesa en primera de Pedro 3:1 que dice así, y te la quiero compartir porque realmente te va a llenar de esperanza. Dice, entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, la palabra de Dios, el Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Y esta es la promesa que Dios da, que si tú sigues dando ese testimonio en silencio, con amor, o como vimos en este caso, con una decisión de poder perdonar y otorgar el perdón, esta persona, el cónyuge, se va a dar cuenta. Finalmente se va a dar cuenta que somos diferentes. Y entonces, como dice aquí la palabra de Dios, tarde o temprano, en el nombre del Señor, esa persona, tu cónyuge, va a conocer al Señor y entonces tu matrimonio va a ser totalmente transformado. Y si te das cuenta, amigos y Huguito, si te percatas, imagínate esa historia final que cumple con dos cosas. O sea, el esposo le da un ataque cardíaco y dos cosas pasan. Él se muere, pero se muere salvo y se va a la presencia de Dios. Una. Y dos, la historia que ella sigue contando no es una historia trágica de dolor que marca a sus hijos para toda la vida. Es una historia de alegría, aunque el momento ha sido terrible. Pero mira cómo marcó sus vidas, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de lo que puede marcar, por ejemplo, lo que decías a sus hijos, ¿verdad? Y lo dice al final, dice que refleja la historia del Evangelio, también lo dijo Carol. Y a veces uno dice, ¿cómo así refleja la historia del Evangelio? Y yo quisiera regresar a ese punto, también lo dijo Frank, porque parte de la historia del Evangelio es que Dios nos ama incondicionalmente. Y entonces, si uno les quiere enseñar a los hijos, Dios nos ama incondicionalmente, ¿cómo será eso? Creo que lo más parecido es el matrimonio. Por eso Pablo también compara, dice, el matrimonio con Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y dice, hablo esto de Cristo, hablando del matrimonio, porque en el matrimonio esa es parte de la idea, que nosotros podamos amar incondicionalmente. Y si alguien me lo ofreciera así, mira, querés estar con alguien que siempre te quiera, que siempre te ponga en primer lugar, que siempre piense lo mejor de ti, que siempre... Yo voy a decir, yo quiero, ¿verdad? Bueno, ahora me toca a mí hacerlo, ¿verdad? No se trata de que el otro lo haga, sino de que yo lo haga. Pero eso es un reflejo de lo que Dios nos ama y nos ama incondicionalmente. Y cuando uno, pienso yo, que toma esa actitud, está dando esa enseñanza a los hijos. Si lo digo, no quiero que se oiga feo, pero si uno toma decisiones diferentes y después quiere decirle algo, mira, el amor incondicional existe. Sí, pues, ¿verdad? ¿Cómo lo pusiste en práctica? ¿Va? Qué duro, pero creo que en medio de las circunstancias, si no queremos forzar, lo que dijiste no es que validemos un abuso o que alguien tenga que soportar, porque el perdón siempre es obligatorio, pero no necesariamente la restauración de las relaciones, ¿verdad? No necesariamente la restauración de la confianza, pero el perdón sí, el amor sí, y el poder seguir los principios del Señor. Yo creo que el matrimonio es un excelente reflejo del amor de Dios, conforme a la idea de Dios del matrimonio, por supuesto. Y si nosotros podemos poner en práctica, creo que estamos dando un mensaje a nuestros hijos, pero no solo a nuestros hijos, a la sociedad. Es un testimonio para los que somos cristianos de que creemos en ese amor incondicional que Dios nos dio, y así como nosotros necesitamos perdón todo el tiempo, porque yo lo necesito, sé que todos lo necesitamos, creo que nosotros en ese contexto podemos decir, yo también puedo... Totalmente de acuerdo contigo, y tomado de la mano de eso, quiero recordarles que cuando nosotros nos casamos, nosotros formamos un contrato. Eso es lo que hacemos ante un abogado, es un contrato. Pero cuando nos casamos ante Dios es un pacto. Y el pacto tiene una característica, es que no importa quién lo quisiera romper, el pacto se permanece, porque Dios es un Dios de pactos. Y si tú te cimientas, si tú te dices, yo no voy a romper, aunque él o ella se haya ido, yo permanezco fiel al pacto, Dios te va a respaldar. ¿Sabes qué? Necesitamos orar para este tiempo final, darle gracias a Dios por el contenido de hoy y lo que Dios está hablando, porque sé que Dios está salvando matrimonios, Dios está salvando personas, Dios está haciendo cosas nuevas. Padre, te damos gracias, Padre, porque este programa ha sido lleno de mucha bendición. Tú nos has hablado a nuestro corazón, a los matrimonios, y queremos hablar vida. Hablamos y enviamos una palabra de vida a los matrimonios, y si alguno está pensando en reventarlo, en dejarlo, en separarse, y hay una mentira del enemigo también que él estaba metiendo a su mente, hoy cancelamos eso
y peleamos, Señor, la buena batalla de la fe por estos matrimonios y nos ponemos a la brecha. Bendecimos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Estamos llegando a la parte final, de verdad, mi querido Frank, yo estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que Dios nos ha permitido de compartir y muy, pero muy brevemente te quiero contar que la gente nos ha escrito algo muy, muy lindo y dice por acá, Pastor Frank, bienvenido, dice, bienvenido a este programa Vaya con Dios, Dios le bendiga y gracias por aceptar el llamado, dice Araceli Cano de Ramírez. Así que amigos, gracias en nombre de todos los que hemos estado acá. Hoy queremos decirle, dice Huguito, Carol y Frank, por favor, no vaya solo ni mal acompañado. ¿Qué le decimos nosotros? Vaya con Dios.